And I was so depressed and scared that I remember I hid under my bed, because, when you're going through that and you have a picture that isn't being received well. ¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurría detrás de las cámaras de películas clásicas? A veces la verdad se mantiene oculta durante décadas, y esta vez, el propio Francis Ford Coppola ha revelado un sorprendente secreto sobre Gene Hackman, el hombre que dejó una huella imborrable en la conversación. La película no solo es una obra maestra, sino que también contiene sorprendentes historias entre bastidores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que Coppola decida hablar ahora? Si le gusta el cine, no se pierda esta fascinante historia. Entre bastidores de la conversación. Retrocedamos un poco en el tiempo. Corría el año 1970. Coppola ya estaba en la cresta de la ola, pues acababa de terminar de dirigir El Padrino, que fue, sin duda, una de las películas de más éxito que Hollywood había visto o producido jamás. Todo el mundo preveía que su acción posterior se desarrollaría de una manera predecible, quizá algo que tuviera tanto glamour o fuera de alto perfil. Sin embargo, Coppola cogió a todo el mundo por sorpresa cuando tomó la decisión de producir una película corta y personal sobre un solitario especialista en vigilancia que desarrolla una obsesión por cierta conversación que ha captado. En la película, que se llamó The Conversation, quería que Gene Hackman interpretara el papel del actor. Permítanme decirles algo que probablemente no sepan. Coppola ni siquiera estaba convencido de que Hackman aceptara el trabajo. Hackman era un actor muy respetado en aquella época, pero no era el típico protagonista famoso de Hollywood. Se le consideraba alguien capaz de ofrecer interpretaciones duras y genuinas. Sin embargo, ¿hasta qué punto iría la gente a los cines a verle en esta peculiar y estresante película sobre la recopilación de información? Se estaba arriesgando. Fue el propio Coppola quien declaró que, en primer lugar, no estaba seguro. A pesar de ello, recientemente ha revelado que tras su encuentro inicial surgió algo entre ellos. Nadie tenía el mismo nivel de comprensión del puesto que Hackman. Coppola señaló que se sintió atraído al instante por la serena intensidad de Hackman, esa fuerza casi sutil que poseía Hackman, algo que ahora reconoce no haber visto en ningún otro actor ni antes ni después. El primer día de rodaje, Coppola estaba lleno de ansiedad. No es difícil imaginar por qué. Recién salido del enorme éxito de El Padrino, había elegido una película a menor escala, casi experimental y completamente diferente de lo que todo el mundo esperaba. Recordó cuando entró en el plató, vio a Hackman metido en su personaje y experimentó una sensación instantánea de tranquilidad. A todos los efectos, Gene se había convertido por completo en Harry Cole, el reticente y reservado especialista en espionaje. Según Coppola, al principio no identificó a Hackman, no por su aspecto físico, sino por su estado mental. Harry era alguien que hablaba en voz baja, evitaba el contacto visual y era compulsivamente cauto con todo. Hackman se había transformado en su versión de Harry. Aunque Coppola declaró que eso era justo lo que había imaginado, reconoció que presenciarlo llevado a la vida fue una experiencia totalmente distinta. En este punto, las cosas empiezan a tomar un giro inusual. Coppola contó recientemente que no era fácil trabajar con Hackman en el plató, no porque fuera maleducado o desagradable, sino por lo mucho que se había metido en el papel. Para dar la impresión de que realmente transportaba a Harry Cole con él, Hackman permanecía solo entre toma y toma, callado y distante. Al principio, Coppola estaba preocupado. ¿Tenía Hackman buena salud? ¿Es posible que se hubiera comprometido demasiado con el papel? Coppola reveló que un día tomó la decisión de reunirse con Hackman en privado, simplemente para ver cómo estaba. Hackman sonrió levemente a Coppola y declaró que lo hacía a propósito, lo que sorprendió a Coppola. Para transmitir la paranoia del personaje de forma honesta, necesitaba experimentar sentimientos de aislamiento, cautela y cierto grado de incomodidad. Coppola lo tenía en gran estima, y en aquel momento era consciente de que la interpretación por el método de Hackman, caracterizada por su tranquila intensidad, era un componente importante de lo que le hacía único. Ahora bien, Coppola no es el tipo de cineasta que permite a los actores improvisar libremente en sus interpretaciones. Es bien sabido que es bastante meticuloso con su visión. Sin embargo, Hackman planteó un problema sin precedentes. Coppola reveló posteriormente que, en un principio, se mostró receloso ante los modestos ajustes de Hackman en los diálogos, no porque dudara de la capacidad de Gene, sino porque Coppola tenía en mente ritmos muy precisos para las secuencias. Por otra parte, cuanto más observaba a Hackman, más se daba cuenta de que Gene estaba descubriendo espontáneamente algo más profundo. Coppola mencionó cierta escena,
que era un punto crucial de la película. Al principio, Coppola había escrito frases concretas, pero Ackman adoptó un enfoque diferente de la acción. En lugar de responder de forma espectacular, Gene transmitió el descubrimiento a través de su quietud, incertidumbre, una sutil reacción corporal, una mano temblorosa y una expresión inquietante. Coppola recuerda con fuerza ese momento, y se dio cuenta de que Ackman estaba dando algo que era mucho más profundo que cualquier cosa que pudiera expresarse con palabras. Los descubrimientos más recientes realizados por Coppola han proporcionado información adicional sobre el nivel de dedicación que poseía Ackman. Coppola confiesa que hubo momentos en los que tuvo la impresión de que Ackman se había metido demasiado en el personaje, difuminando así las fronteras entre actor y papel. Por otra parte, Gene se resistió a los intentos de Coppola de traerlo de vuelta de una manera a la vez amable y contundente. Coppola confesó que al final se dio cuenta de que no era terquedad. El método fue único para Gene, y le brindó la oportunidad de experimentar realmente los sentimientos de aislamiento, preocupación y precaución compulsiva de Harry Cole. En retrospectiva, Coppola recuerda esos retos con cariño, reconociendo la intrepidez creativa de Ackman como algo que, según reconoce, tienen muy pocos de los actores con los que ha trabajado. En 1974, cuando la conversación se presentó por primera vez al público, la interpretación de Ackman fue elogiada como sobresaliente. Sin embargo, a pesar de los recientes comentarios de Coppola, muy poca gente era consciente de lo emocionalmente agotador que había sido para Ackman llegar a ese momento. El primer preestreno es un recuerdo vívido para Coppola, que estaba sentado en el fondo del cine, sintiéndose ansioso mientras veía a Ackman analizar su propia interpretación en la pantalla. El aspecto de Gene era de inquietud y desasosiego, casi como si verse a sí mismo como Harry le afectara gravemente. Coppola reveló que Ackman se le acercó sigilosamente después de la proyección y admitió que la experiencia de verse a sí mismo en el papel de Harry Cole le resultaba aterradora. No fue porque fuera una mala actuación, todo lo contrario. Fue porque había accedido a una parte de sí mismo que nunca antes había explorado del todo. Fue un momento de cruda honestidad que Coppola nunca olvidó y que, hasta ese momento, nunca había compartido con el mundo. Es interesante señalar que Coppola reveló recientemente que Ackman experimentó al principio cierto grado de inseguridad por la reacción del público ante su actuación reservada y silenciosa. Revelaciones de Francis Ford Coppola sobre Gene Hackman. Los años 70 fueron una década repleta de grandes interpretaciones, intensos dramas y dramáticas manifestaciones de las emociones en Hollywood. A Ackman le preocupaba que su discreta interpretación de Harry Cole no hiciera justicia al personaje, y que los espectadores no reconocieran la profundidad emocional que yacía bajo su reservada fachada. Sin embargo, Coppola le aseguró, de forma bastante clarividente, que los espectadores y los críticos considerarán algún día que esta es una de sus mejores interpretaciones, sobre todo por su fuerza silenciosa. Ahora que mira hacia atrás en su carrera, décadas después, Coppola reconoce libremente el talento de Ackman. Incluso admite públicamente por primera vez que aprendió lecciones esenciales dirigiendo a Ackman: la importancia de la sutileza, de tener fe en los intérpretes y de presentar las historias a través del silencio y no de las palabras. Precisamente por los obstáculos que Ackman puso sobre la mesa, Coppola considera que su colaboración en la conversación fue una de las experiencias creativas más significativas de su carrera. En una hilarante declaración, Coppola comentó que trabajar con Ackman le preparó para tratar con más grandes intérpretes en el futuro. Esto no se debió a que Ackman fuera difícil de tratar, sino más bien a que Ackman puso el listón muy alto en cuanto a honestidad emocional. A decir verdad, la conversación podría haber sido un thriller olvidable de no ser por la extraordinaria dedicación de Ackman al proyecto. La reciente decisión de Coppola de compartir por fin estas reflexiones personales nos ofrece una rara y fascinante mirada tras el telón, revelando la magia, la tensión y la pura intensidad que se emplearon en crear una película que aún hoy persigue a los espectadores. En cambio, se convirtió en una de las obras maestras del cine que perdurará durante generaciones. En un plano más personal, en Hollywood, Ackman no era el típico tipo de persona, teniendo en cuenta lo vibrantes y atrevidos que eran sus personajes. Llama la atención que Coppola revelara algo bastante sorprendente, que Ackman era un tipo intensamente reservado y algo introvertido entre bastidores. Para evitar las fiestas ostentosas y las grandes reuniones por las que Hollywood es famoso, era el tipo de persona que abandonaba discretamente el plató una vez terminado el rodaje. Con cariño, Coppola señaló que después de las sesiones de rodaje, Gene prefería quedarse solo con un buen libro, a veces simplemente observando a los demás en silencio desde la distancia. En una ocasión,
Coppola le preguntó por qué parecía estar siempre alejado o algo distanciado del pandemonium que es la vida de una estrella de cine. Gene se limitó a esbozar una sonrisa y a expresar su satisfacción por su carrera como actor. Sin embargo, nunca le interesó nada de lo que Hollywood podía ofrecerle, incluidas las luces, las alfombras rojas y las fiestas extravagantes. En tiempos de calma y soledad, prosperaba más. Una confesión reciente de Coppola reveló que era esta seguridad en sí mismo sin pretensiones lo que a menudo distinguía a Ackman de otros intérpretes. Gene no necesitaba protagonismo para destacar. Era imposible que una maniobra de relaciones públicas o un incidente que acaparara titulares pudiera competir con su brillantez. En un giro fascinante de los acontecimientos, Coppola recordó una noche en particular durante la producción de La Conversación, cuando el equipo había terminado su trabajo antes de lo esperado. A pesar de que todos iban a salir a celebrar un día productivo con cena y bebidas, Ackman rechazó respetuosamente la invitación. Ante la curiosidad real de Coppola, tomó la decisión de quedarse y le preguntó a Gene amablemente por qué no le apetecía participar. Al principio, Ackman se mostró indeciso, pero finalmente, reveló algo que Coppola no había previsto. Tras un día en el que encarnó la paranoia y el aislamiento de Harry Cole, se sintió agotado, y el acto de socializar poco después experimentó una sensación de agobio, más que esnobismo o arrogancia. La causa fue la fatiga emocional. Tras reflexionar un poco, Coppola ha llegado a la conclusión de que Gene se había implicado emocionalmente en el papel hasta un punto significativo. Tenía todo el sentido del mundo. Por otra parte, Coppola reveló otro dato fascinante sobre Gene Hackman. Gene tenía un sentido del humor divertidísimo cuando no era el centro de atención. Según el relato de Coppola, Gene era capaz de deslizar ingeniosas y secas ocurrencias que hacían que la gente se partiera de risa. Sin embargo, no buscaba la risa. Su sentido del humor era discreto y bastante ingenioso, y normalmente lo hacía con una cara completamente seria. Coppola se refería a él como genio oculto, ya que había que prestar mucha atención para no perderse ninguno de sus chistes. Durante el casting de La Conversación, recuerda un momento especialmente divertido. Después de pronunciar un discurso extremadamente enérgico, Ackman se volvió tranquilamente hacia Coppola y, sin perder su seriedad, dijo algo parecido a, bueno, al menos sabemos que nunca triunfaré en la comedia. Ackman estaba ensayando una escena. Coppola se reía tanto que casi se cae de la silla. Todo el mundo quedó sorprendido por la impecable interpretación de Gene. Sin embargo, Coppola también reveló públicamente que existía un vínculo sorpresa entre ambos que muy poca gente conocía. De manera elogiosa y cortés, Gene Hackman era bastante franco y honesto con la representación de personajes y guiones. Ackman se enfrentaba ocasionalmente a Coppola, por verdadera integridad creativa. Esto contrastaba con el caso de la mayoría de los intérpretes, que aceptaban amablemente la visión del director. Desde el principio, Ackman nunca intentó endulzar sus declaraciones. La veracidad de Gene mantuvo a Coppola en vilo, lo que le obligó a elucidar su visión y a desarrollar personajes más sólidos y basados en la realidad. Uno de los momentos más fascinantes que Coppola desveló fue cuando presentó por primera vez a Ackman el guión de La Conversación. Gene no se limitó a aceptar el trabajo, sino que pasó días estudiando el personaje, sondeando a Coppola sobre las preocupaciones de Harry Cole, sus motivos e incluso las elecciones de vestuario que hacía. En primer lugar, Coppola experimentó un sentimiento de protección. A todos los efectos, él mismo había escrito este personaje. Sin embargo, las preguntas que planteaba Ackman eran preguntas. El hecho de que Ackman no se enfrentara a Coppola, sino que le animara a profundizar en sus conocimientos, es algo que Coppola reconoce y aprecia ahora. Gracias a estas charlas, Coppola pudo reelaborar secciones importantes, lo que dio como resultado un guión más ajustado y la adición de una profundidad emocional que no habría estado presente de otro modo. Sin embargo, las revelaciones sobre Coppola no terminaron ahí. Hace relativamente poco, Francis Ford Coppola tomó la decisión de enfrentarse a los estereotipos de Hollywood. Más concretamente, se refirió a las acusaciones de que Gene Hackman era supuestamente duro o temperamental cuando trabajaba en el plató. Desde que se tiene memoria, este tema se ha discutido en voz baja, y la gente se preguntaba si la pasión reticente de Ackman y su necesidad de soledad habían dado lugar a algún problema entre bastidores. Coppola quiso desmentir la idea de que Ackman fuera un reto en el contexto de la película. Sí, reconoció, Gene era realmente apasionado. Para responder a tu pregunta, sí, Gene tenía un nivel de exigencia extremadamente alto, y no temía mostrar su insatisfacción cuando algo no le parecía bien o no era auténtico. Por otra parte,
Coppola subrayó que nunca lo hizo por ego. Más que eso, Ackman solo tenía una profunda preocupación por su arte y por la creación de algo que fuera realmente significativo. Desde el punto de vista de Francis Ford Coppola, Gene Hackman nunca actuó con dureza, sino que simplemente era extremadamente decidido. En su declaración inicial, Coppola describió un día concreto en el que Hackman perdió momentáneamente la paciencia. No se debió a la rabia, sino a una auténtica insatisfacción creativa. Estaban grabando una secuencia importante que requería una secuencia exacta de emociones. Durante el transcurso de numerosas tomas, Hackman se acercó sigilosamente a Coppola y le expresó su convicción de que no era capaz de captar el núcleo de lo que Coppola había imaginado. Coppola, conmovido por la modestia de Gene, le aseguró que confiaba plenamente en la intuición de Hackman. Recientemente, Coppola recordaba este acontecimiento como un momento decisivo. Gracias a la humildad de Hackman, se dio cuenta de que la actitud de Gene era absolutamente excepcional y no tenía precio, sobre todo para un actor que estaba en la cima de su profesión. Además, hay otro elemento de las recientes revelaciones de Coppola que saltó a la vista de forma significativa: el respeto de Hackman por sus compañeros intérpretes, independientemente de su celebridad o rango. Era algo que Coppola admitió que siempre le había gustado de Hackman. Hackman intentó ayudar a los intérpretes más jóvenes con menos experiencia mientras trabajaban en el plató. Un actor secundario relativamente desconocido tuvo dificultades para recordar líneas durante un momento dramático, y Coppola citó una ocasión en la que el actor se disculpó varias veces por su incapacidad para hacerlo. Coppola recuerda claramente cómo Hackman interfirió suavemente, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro del actor y consolándole con calma, recordándole que tenía todo el tiempo que necesitaba. Coppola expresó su gratitud a Hackman por su rápida intervención. Dijo que este acto aparentemente insignificante tuvo un profundo impacto en él. Puso de manifiesto el carácter generoso de Hackman, algo que rara vez se menciona en público. Además, no pasemos por alto los detalles minúsculos pero intrigantes que Coppola reveló sobre las prácticas laborales de Hackman. Por ejemplo, Hackman llegaba al plató temprano, completamente preparado, y leía el guión en silencio y aislado, incluso durante los descansos. Lo hacía una y otra vez. Coppola recordó que había observado que Gene tomaba notas constantemente en un pequeño cuaderno y, como le intrigaba, una vez preguntó por ello. Hackman esbozó una sonrisa e indicó que se trataba de breves observaciones sobre las personas y los sentimientos que observaba en su entorno inmediato, que posteriormente incorporaba de forma sutil a sus interpretaciones. Es digno de mención porque Coppola dijo que nunca antes había presenciado a un actor interpretar algo exactamente igual, lo que pone de relieve la capacidad distintiva de Hackman para expresar emociones humanas genuinas. La medida en que Coppola sigue sintiendo afecto y gratitud hacia Hackman incluso en la actualidad es quizá una de las revelaciones más notables que han surgido de las recientes declaraciones de Coppola. Varias décadas después de que concluyera el rodaje de la película, Coppola reconoció públicamente que Hackman tuvo un impacto significativo en él, no solo profesional sino también personalmente. Coppola reveló emocionado cómo la autenticidad, la modestia y la fuerza sin pretensiones de Gene le sirvieron de fuente de inspiración durante toda su carrera. De hecho, Coppola llegó a afirmar que Hackman le había enseñado más sobre la naturaleza humana, la compasión y la honestidad que la mayoría de las personas que había conocido en la industria del entretenimiento. Como resultado, aquí estamos, por fin, en posición de ir más allá de las películas de renombre y las secuencias icónicas para llegar a algo que es mucho más personalizado, algo que es verdadero y humano. Ahora sabemos que Gene Hackman no solo era un actor de talento, sino también una persona muy amable, inteligente e introspectiva, cuyo talento en la vida real dejó una huella significativa en todos los que le rodeaban. Esta información nos ha llegado gracias a que Francis Ford Coppola ha tenido por fin el valor de hablar. Debo admitir que después de escuchar estas confesiones de Coppola, mi admiración por Gene Hackman aumentó aún más. Entender a Hackman desde la perspectiva de Coppola es una forma estupenda de aumentar su admiración por estas dos personas, tanto si es usted fan de su trabajo desde hace mucho tiempo como si simplemente siente curiosidad por las luminarias de Hollywood. Este tipo de narraciones sirven para recordarnos las razones por las que nos enamoramos de las películas en primer lugar, no solo porque nos proporcionan una fuente de diversión, sino también porque nos ofrecen vistas poco comunes de vidas humanas increíbles. Influencia y legado en el campo del arte. Tan pronto como Coppola terminó de compartir todas esas sentidas e íntimas observaciones sobre Gene Hackman, procedió a profundizar en algo que era mucho más fascinante, el efecto más amplio de Hackman en el negocio del cine.
Cuando digo que Coppola finalmente soltó lo que había estado observando en silencio sobre el poder de Ackman sobre Hollywood, que, a decir verdad, es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente cree, no estoy bromeando. A pesar de que Ackman recibió un gran reconocimiento a lo largo de su vida, Coppola afirma que, con frecuencia, su influencia creativa real apenas fue percibida por el público. No era el tipo de actor que hacía un esfuerzo consciente por dejar su huella en la industria cinematográfica, sino que lo hacía en virtud de sus notables habilidades técnicas. El director Francis Ford Coppola se refirió al enfoque de Ackman como discreto y genuino, describiéndolo como el tipo de brillantez que te sorprende sin ser evidente ni forzada, pero que es tremendamente potente. A pesar de ello, Coppola admitió que siempre le fascinó en silencio la forma en que Ackman era capaz de convertir incluso los trabajos más mundanos en famosos. La década de los 70, en la que el cine se hizo menos glamuroso, más realista y más infrecuente, fue la que Coppola afirma que vivió Ackman. Fue durante ese periodo de tiempo cuando intérpretes como Marlon Brando, Al Pacino y Jack Nicholson estaban cambiando la experiencia cinematográfica. Sin embargo, Coppola indicó que Ackman era igual de importante, a pesar de ser mucho menos común. Ackman era un mentor silencioso que tenía un impacto que fluía hacia abajo sin necesidad de ser declarado, según Coppola, quien comentó que Ackman era un actor de actores. A continuación, Coppola hace una revelación muy sorprendente. A puerta cerrada, un número considerable de intérpretes que hoy se consideran leyendas adoraban públicamente a Ackman. La anécdota que Coppola relató recientemente era una que no se había contado antes. Se trataba de un joven Al Pacino, que acababa de terminar el rodaje de El Padrino, que se puso en contacto con Coppola en privado tras presenciar la conversación con Ackman. El verdadero asombro que sintió Pacino le llevó a preguntar a Coppola cómo era capaz Ackman de lograr tanta sinceridad en la pantalla. Coppola, radiante al recordarlo, aseguró a Pacino que el secreto era sencillo. En realidad, Ackman no actuaba, simplemente vivía el momento presente. Coppola afirma que Pacino reconoció discretamente que el método de Ackman tuvo un impacto significativo en sus actuaciones posteriores, sobre todo en películas como Tarde de Perros, y que Pacino no fue el único en reconocer este efecto. Coppola recordó casos similares en los que otros conocidos actores habían expresado en voz baja su amor por las interpretaciones de Ackman, tan sutiles como contundentes. En una conversación privada con Francis Ford Coppola, Dustin Hoffman admitió que la interpretación de Ackman de Harry Cole provocó un cambio en su perspectiva sobre la formación de personajes. Hoffman apreciaba la seguridad de Ackman a la hora de confiar en el silencio, algo que, según Coppola, Ackman había perfeccionado. Ackman había dominado el arte de dejar que el silencio hablara más alto que las palabras. A continuación, Coppola examina las razones por las que, en su opinión, Ackman nunca pudo alcanzar el nivel de reconocimiento generalizado del público que han tenido sus contemporáneos, como Robert De Niro y Jack Nicholson. Coppola confesó libremente que le irritaba esta situación, señalando que la adaptabilidad de Ackman era absolutamente incomparable, incluso llegando a declararlo explícitamente. Coppola no se contuvo. Ackman poseía un nivel de realismo sin parangón que le permitía interpretar con credibilidad prácticamente cualquier personaje, desde un solitario reservado hasta un líder dinámico. Sin embargo, a menudo no era tenido en cuenta por la corriente dominante de Hollywood en favor de intérpretes con actuaciones más llamativas. Según la teoría de Coppola, esto se debía en parte a que Ackman no buscaba la fama. Sin embargo, ambicionaba poco alcanzar el estatus de estrella. Todo su interés se centraba en contar historias. Ackman era el tipo de persona que con frecuencia rechazaba encargos de gran repercusión simplemente porque no sentía que estuviera siendo auténtico en su interpretación. La declaración fue hecha por Coppola, quien afirmó que Ackman rechazó múltiples papeles que con el tiempo se convertirían en interpretaciones que marcarían la carrera de otros intérpretes. Un ejemplo que Coppola desveló y que resultó especialmente intrigante fue el hecho de que Ackman rechazara en secreto el papel de Hannibal Lecter años antes de que se lo ofrecieran a Anthony Hopkins. Según Coppola, Ackman no se sentía cómodo interpretando a ese personaje en concreto, razón por la cual pasó desapercibido y ni una sola vez lo mencionó en público después del hecho. Coppola destacó que Ackman ejemplificaba el tipo de serena honestidad que le caracteriza. Sin embargo, Coppola no solo elogió la interpretación de Ackman. Además, habló de su opinión sobre el enfoque de Ackman a la hora de contar historias en general, una técnica que tuvo un impacto significativo en el estilo de dirección de Coppola. Coppola admitió que le impresionó mucho la forma en que Ackman manejó cada escena con un sentimiento de honestidad, sencillez y compasión durante el rodaje de la película.
Coppola afirmó que aprendió más sobre la representación de los sentimientos humanos genuinos observando a Ackman de lo que podría haber aprendido en cualquier escuela de cine. De hecho, Coppola admitió que cuando dirigía a intérpretes más jóvenes en los últimos años de su carrera, solía utilizar a Ackman como modelo secreto. Comparaba mentalmente las interpretaciones de los actores más jóvenes con el gen de la honestidad innata que Ackman siempre llevaba a la pantalla. Coppola acaba de revelar por primera vez otra sorprendente anécdota de entre bastidores. Esta narración está llena de dramatismo, realismo e ilustra la pasión de Ackman por el proyecto. Hubo un momento en el rodaje en el que Ackman expresó su desacuerdo con la elección de iluminación de un director de fotografía de una forma tan sutil como obvia. Gene se puso en contacto con Coppola de forma cortés y discreta, y le dijo que la iluminación no le parecía natural y le distraía. Coppola dice que le sorprendió. En la industria cinematográfica, los actores rara vez cuestionan los aspectos técnicos del rodaje. Sin embargo, Ackman afirmó con amabilidad que el efecto emocional del momento dependía totalmente de la autenticidad. Coppola, cautivado por las habilidades de Ackman, tomó la decisión de seguir su intuición y cambió instantáneamente la iluminación. Tras ver la toma final, Coppola llegó a la conclusión de que Gene estaba en lo cierto. La observación de Ackman supuso una mejora significativa del escenario, para demostrar hasta qué punto Ackman entendía el cine en su conjunto, no solo la interpretación. Coppola contó esta anécdota al público. El hecho de que Ackman influyera en cineastas más jóvenes sin que ellos fueran siquiera conscientes de ello fue otra intrigante revelación que Coppola acaba de desvelar. Coppola declaró que un Steven Spielberg más joven visitaba regularmente el plató de la conversación, donde observaba en silencio las interpretaciones de Ackman e incluso tomaba notas sobre ellas. Años más tarde, Spielberg reveló a Coppola que ver el trabajo de Ackman tuvo un impacto significativo en su enfoque de la narrativa, sobre todo en lo que respecta a la creación de seres humanos creíbles. El cineasta Francis Ford Coppola se refirió a ello como una perfecta ilustración del sutil pero profundo efecto de Ackman, que se extendió mucho más allá de sus propias películas, afectando sutilmente a las carreras de directores que más tarde definirían Hollywood. Sin embargo, Coppola no llegó a tanto. Reveló abiertamente cómo Ackman influyó indirectamente en la forma en que Hollywood retrataba a individuos imperfectos y complicados. Antes de Ackman, muchos personajes destacados de Hollywood solían ser héroes o villanos puros, posiciones que carecían de una complejidad emocional más profunda y se caracterizaban por su naturaleza básica. Ackman, en cambio, alteró gradualmente la forma en que Hollywood abordaba la realidad a través de películas como The French Connection y The Conversation. La capacidad de Ackman para representar a individuos éticamente ambiguos, según Coppola, marcó el camino para personajes más realistas y emocionalmente sofisticados que vemos hoy en día, sobre todo en televisión y plataformas de streaming. Coppola admitió de forma hilarante que el público moderno quizá no sea consciente de hasta qué punto la profundidad de su personaje favorito es un resultado directo de las extraordinarias interpretaciones de Ackman. Fue también en esa época cuando Coppola abordó la cuestión de por qué el legado de Ackman no se reconoce tan abiertamente como el de otros grandes intérpretes. Coppola planteó la hipótesis de que en parte se debía a que el propio Ackman deseaba que fuera así. Ackman nunca buscó el protagonismo ni la aclamación. Solo sentía pasión por su trabajo. Coppola dijo que siempre había respetado su humildad, y confesó que una vez Ackman le había revelado en voz baja que los elogios y la celebridad tenían una importancia secundaria. Lo más importante fue la reacción emocional del público. Durante la entrevista, Coppola admitió abiertamente que se había enfadado y declaró que la humildad de Ackman había tenido un impacto significativo en sus propias perspectivas de logro y sinceridad. Coppola reveló incluso una breve pero significativa anécdota. Pasados varios años desde la conversación, se encontró por casualidad con Ackman en una cafetería apartada de San Francisco. Coppola le dirigió un cordial saludo. Ackman esbozó una suave sonrisa e informó al público de que se había retirado de la industria de Hollywood para ahorrar su energía creativa. Coppola ha declarado que esa escena en particular le tocó profundamente la fibra sensible, pues le sirvió para recordar lo poco comunes que eran en la industria de Hollywood la autoconciencia y la humildad de Ackman. Por último, pero no por ello menos importante, Coppola reveló algo muy personal para él, que el sencillo ejemplo de Ackman había influido incluso en la forma en que Coppola abordó sus siguientes proyectos. Admitió que después de trabajar con Ackman, tenía una fe más profunda en los intérpretes, aprendió a escuchar con atención y a apreciar la intuición que tienen los actores. Según Coppola, cada vez que se enfrentaba a retos en su carrera, como secuencias que parecían forzadas o poco naturales,
Se preguntaba en silencio, ¿cómo lo haría Ackman? La frase acabó convirtiéndose en una especie de mantra personal que le ayudó a superar los momentos difíciles. A fin de cuentas, la reciente decisión de Coppola de revelar estas anécdotas tan personales sobre Ackman aporta algo de gran valor, una apreciación genuina de la amplitud de la brillantez, humildad y perdurable influencia de Ackman. Por lo tanto, las últimas reflexiones de Coppola no solo tratan de revelar historias de Hollywood que no se han compartido antes, sino también de recordarnos lo que realmente caracteriza a la grandeza. El efecto silencioso que uno deja tras de sí es más importante que la celebridad o el reconocimiento público en cualquier situación. Además, desde la perspectiva de Coppola, Gene Hackman dejó tras de sí algo único, un legado que se construyó sobre los principios de la humildad, la sinceridad y la creatividad real. Cuando se trata del legado de otro artista, es bastante infrecuente oír a un gran director hablar tan abiertamente de su trabajo. Y que Coppola comparta por fin estas historias es un verdadero testimonio de lo excepcional que era Hackman, no solo como actor, sino también como ser humano, cuyo genio sin pretensiones alteró para siempre el curso de la historia de Hollywood. Gracias por ver el video. Deja un comentario para hacernos saber lo que piensas. Si este video te parece interesante, haz clic en los botones me gusta y suscríbete. Y sigue viendo videos interesantes y manteniéndote al día de las últimas noticias sobre famosos.